Buenos días, doctor Colina. Mi grupo y yo les venimos a exponer sobre la medicina azteca. Mi grupo está conformado por Valeria Viana, Ginalis Ratía, José Velázquez, Carla Olivero, Eglianis Moreno y mi persona, Irima Reyes. A continuación, les vengo a hablar sobre la reseña histórica de los aztecas. Varias civilizaciones vivían en el territorio mexicano antes que se impusieran los aztecas, desde 500 años antes de Cristo. Se suele decir que su cultura era de la Olmeca, Toroteca, Zapateca, Mixteca, entre otras. Llamaban antes a México como Anahuac, que significa país junto al agua. Los toltecas construyeron la ciudad de Teotihuacán con monumentos y esculturas. También ellos eran buenos comerciantes y inventaron un tipo de calendario y escritura. Los Cuatán desplazaron a los toltecas. Luego los tepanecas los sometieron en el siglo XIV. Asimismo, en 1426 los aztecas hicieron un pacto con la tribu de Texcoco y Acopán para acabar con el dominio de los tepanecas y así ellos imponerse en México Central. Los aztecas asimilaron culturas de las anteriores civilizaciones, como emplearon un sistema de riego artificial para su agricultura, cultivaban el maíz, el tomate, el cacao, el algodón y el tabaco. También desarrollaron la alfarería, la tejería y trabajaban con los metales. Construyeron también canales, presas y edificaciones. Los jefes de los aztecas eran también sacerdotes. Los aztecas también hacían guerras con los vecinos. Su comercio era básicamente mediante el trueque y practicaban la esclavitud. Alcanzaron varios progresos con sus artes plásticas, como fueron la escultura y la arquitectura. También hicieron un calendario solar y su escritura era pictográfica. La Anahuac, que era el idioma de los aztecas, se designaron unas palabras que se nombran a continuación, que eran el aguacate, el tabaco, el cacao, el chocolate, el tamar, el chica, el chile y jue, entre otros. Mi nombre es Carla Olivero. Mi punto a tratar es religión, dioses y medicina. El sacrificio humano es el rito más característico de la religión azteca. Según su mitología, los dioses se sacrificaron para crear al hombre. Por eso el hombre debía sacrificarse por ellos y alimentarlos. Huitzilopochtli, el sol es el dios más importante. Él nace, muere diariamente. La sangre de los hombres lo mantiene. La guerra se hacía para obtener hombres y sacrificarlos. Quetzalcóatl, serpiente de plumas, símbolo del planeta Venus, enseñó a los hombres las ciencias, las artes, las industrias. Una gran variedad de dioses estaba ligada al quehacer médico. Entre estos tenemos Zapoteca, diosa de la medicina. Descubrió la resina útil, sagrada y curativa. Cipet enviaba enfermedades como mal de ojo y sarna. Tezcatlipoca castigaba como las enfermedades veneras. Quetzalcóatl se le pedía cuando se enfermaban de catarro y reumatismo. La Tecuin
protegía a los niños enfermos, Xochitl, protegía a las mujeres embarazadas, Centel, diosa de la tierra y de las hierbas medicinales, Tyloch, diosa de las aguas, del reumatismo y de los ahogados, a Mimic se le pedía cuando se enfermaban con diarrea, Solok era el causante de parto con gemelos, también se le invocaba durante el aborto, Nanauk, dios de los leprosos, Soa, dios del sueño, Itzur, protegía a los niños, Tetevinas, diosa de los médicos y de la medicina, Mictlantec, diosa de la muerte. Según la mitología azteca, al cielo se llegaba con una escalera de 9 peldaños hacia arriba, mientras que al infierno se baja con una escalera también de 9 peldaños. El tótem jugó papel importante dentro del mundo religioso azteca. La serpiente representa el tiempo, los búhos y los perros se relacionan con la muerte, la mariposa es la alegría y la reencarnación, el águila es el sol y el día, y el jaguar es la estrella de la noche. Muchas gracias. Mi nombre es Valery Viana y a continuación les voy a hablar acerca de las fuentes de información médica de las culturas aztecas. Entre las principales fuentes de información tenemos a los datos de paleopatología que indican signos de enfermedades óseas, es decir, osteopatologías. En este sentido, los restos de los huesos humanos encontrados en Tehuacán en 1967 representan o contienen signos de osteoartritis, fracturas consolidadas y también de abscesos alveolares. Asimismo, los de Santa María, encontrados en el año 1952, presentan signos de posibles quistes oncocercosos. Entre otras fuentes de información médica tenemos el arte, la pintura, la escultura, la arquitectura y la cerámica. El arte se extiende hasta la utilización de piedras volcánicas para la elaboración de cuchillos, que fueron empleados como instrumentos quirúrgicos. Los informes de los conquistadores, como Hernán Cortés, los cuales reconocen a la medicina como una medicina desarrollada y con buenos médicos. Los estudios del doctor Francisco Hernández, médico personal del rey de España, Felipe II, quien estudió e investigó la medicina náhuatl y escribió un tratado acerca de la misma. Dicho tratado se conservó en la biblioteca de El Escorial. El Códice Badiano, que fue escrito por el médico azteca Martín de la Cruz, y luego este fue traducido al latín por Juan Badiano. Este contiene 120 páginas y habla sobre los medicamentos de origen vegetal, de origen animal y también de origen mineral. Este contiene una sentencia ética moral que expresa que el sabio es el buen médico, a quien se le debe confianza, mientras que al médico engañador es aquel al que se le debe huir. Por último tenemos los códices americanos, pictogramas elaborados en cuero de venado o en cueros de tigres, que fueron elaborados por los indígenas en tiempos prehispanos. Entre ellos tenemos las tiras de peregrinación de México de la cultura azteca. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gina Ratti. Vamos a hablar un poco del desarrollo y las características de la medicina azteca. Primero debemos saber que era una medicina mágico-religiosa, aunque aplicaban un poco de la medicina empírica, ya que suturaban heridas, claro que con hilos de cabello, realizaban cirugías con piedras volcánicas o, mejor conocidas como obsidiana, también atendían abscesos y luxaciones. Creían en el cielo y en el infierno. El cielo representa las energías positivas y el cielo las energías negativas. Veían al cuerpo humano como un microscopio que era atravesado por energías del más allá de parte de los dioses. Por ejemplo, estaba el dios del hígado, al que llamaban Iloyot, y el dios del cerebro, al que llamaban Tonalti. El primero representa la parte inferior del cuerpo y el segundo la parte superior.
Para ellas el ombligo era el centro de todas las energías, por eso si existía algún tipo de desarmonía a nivel umbilical, esto traía como consecuencia la enfermedad. Por eso existían distintos medicamentos destinados al ombligo, como por ejemplo masajes umbilicales. Era tan importante para ellos este tema que incluso decían que el cordón umbilical del niño estaba enterrado en la guerra y el de la niña en la casa. Había una persona que era la que exponía los signos de muerte, como por ejemplo lengua fría, ojos tristes y músculos rígidos. El curandero, a la hora de atender, mencionaba las partes afectadas para retirar los males. La medicina era rigurosamente enseñada junto con las leyes, la música y la religión. La medicina era enseñada de padre a hijo y el hijo ejercía su profesión luego de la muerte del padre. Es importante resaltar que para ellos era realmente importante el horóscopo, tomaban en cuenta los cambios lunares, los cambios climáticos y los fenómenos naturales. Para ese entonces ya existían las especializaciones, como por ejemplo internistas, cirujanos, fetomianos y agregaban el ocultismo. Mi nombre es José Alejandro Velázquez y continuando con el desarrollo y las características de la medicina azteca, podemos mencionar que empleaban trepanaciones craneales, quizás porque en su cultura o en sus creencias pensaban que la cabeza era el universo, así como el centro de contención del pensamiento y los conocimientos. El corazón también era un órgano de vital importancia para los aztecas, pues este significaba la vida, el sentimiento y las sensaciones. La extracción de este órgano era o se consideraba como agradecimiento a lo que los dioses habían hecho por los humanos. En este caso era completamente necesario la extracción del corazón, así como de la sangre, para el dios del sol, su mantenimiento y que siguiera proporcionando su brillo a los humanos. Utilizaban utensilios o herramientas quirúrgicas hechas a base de obsidiana y en anatomía conocían más de 3.000 términos y clasificaban las enfermedades por medio de la parte del cuerpo que ésta afectara. Un ejemplo de ello sería enfermedades del cuello, enfermedades de la cabeza, enfermedades de los brazos, de las extremidades inferiores. Todo esto con la finalidad de ser más específico, aunque se sabe que en la medicina de hoy en día se utilizan términos mucho más específicos, la que conocemos. A su vez, el oftalmólogo trataba cataratas y utilizaban piedras brillantes como el jade o el oro para tratar las caries. A su vez también como método de belleza, ¿no? De decoración. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ilenis Moreno y yo les voy a hablar o a dar continuación a lo que es el tema de desarrollo y características de la medicina azteca. Para empezar, decimos que los aztecos diferenciaron una serie de enfermedades y síntomas en las cuales resaltan el vómito, la diarrea, la fiebre, la sífilis, la hemiplegia, tenemos los temblores y calambres, la locura, el delirio, la esterilidad, la tuberculosis, elefantiasis, bronquitis, asma, catarro nasal, entre otros. La enfermedad y su curso era pronosticada al azar, es decir, ellos tomaban granos de maíz y los colocaban sobre un manto y luego interpretaban sus posiciones. Ellos recomendaban e implementaban reglas de higiene personal, como lo era limpiar los dientes con miel, cenizas y plantas aromáticas, y reglas de higiene pública, como lo era limpiar las vías y recoger la basura en sitios especiales. En cuanto a la obstetricia, la partera era la principal figura, ya que en esta cultura la mujer se casaba a los 14 años, entonces la partera asistía a la boda de la nueva pareja y de igual manera visitaba a la mujer en su tercer y séptimo mes de embarazo, practicaba maniobras de colocación del feto si era necesario y practicaba o realizaba la embriotomía en caso de muerte de este.
Cabe destacar que en esta cultura se realizaban baños a vapor que se realizaban y que ellos lo denominaban como termoscali. Esto consistía en la utilización de piedras calientes rociadas con sulfuro y mercurio para tratar ciertas enfermedades. En cuanto a la antibiótico-terapia, los aztecas descubrieron las propiedades curativas de ciertos hongos, como por ejemplo los que se producen en las tortillas de maíz al estar en contacto con la humedad por un determinado tiempo. Entonces ellos utilizaban estos hongos para curar o para tratar afecciones locales. La sangría era la extracción de pequeñas porciones de sangre y se utilizaba para untarse en las orejas para adquirir resistencia y en las sienes para las personas más débiles. Podemos decir que los aztecas construyeron hospitales para los soldados y para tratar ciertas enfermedades.